Como decía, vamos a hablar de la regla de la cadena. Eh, la regla de la cadena es una regla, yo había comentado ayer, me parece, que la forma, digamos, en que todo el mundo conoce a esta regla, el nombre por medio del cual se conoce es esta, la regla de la cadena. Pero, de hecho, en inglés y seguramente en otros idiomas también es así. En inglés le llaman the chain rule. ¿Ok? Pero en realidad todo esto no es más que una regla de derivación de funciones compuestas. ¿Ok? Fíjense que uno ya desarrolló, no demostramos, eh, creo que solamente la regla del producto, pero exhibimos las demás reglas, las reglas que tienen que ver con suma, productos, cocientes. ¿Ok? Bueno, por supuesto que allí también como casos particulares están la regla del producto por escalar y de la resta y la regla de el inverso, ¿no? El inverso multiplicativo, multiplicar, derivar uno sobre una función, uno sobre g daba menos g' sobre g cuadrado. Entonces, esas son todas reglas que tienen que ver con operaciones algebraicas. ¿Ok? Ahora, esta es una operación de composición, una operación entre funciones. ¿Ok? Y también hay una regla para derivar esas composiciones. Entonces, vamos a considerar un par de funciones, sean f de, digamos, de f en f y g. Esta f es derivable en un punto A, por supuesto, de, no solo de R, sino dentro del dominio de la función f, ¿no? Dentro del dominio de f, que es parte de R. Y f y g, una función también de R en R, pero ahora derivable, no en A, sino en f de A. ¿Ok? Y f de A debe estar dentro del dominio de la G, porque si no, entonces esto no estaría bien definido, la proposición que vamos a considerar en un momento. ¿Ok? Entonces, una vez, cuando esto es así, entonces la función compuesta, G compuesta con F, es derivable en A, y además su derivada, cuando la evalúan en A, va a ser igual a la derivada de la función G evaluada en f de A por la derivada de f evaluada en A. Ok, esta es nuestra regla de la cadena. Dicho de otra forma, bueno, nosotros primero no vamos a demostrar esta regla. Okay. La demostración un cálculo que no quiero hacerlo porque quizás enrede las cosas, pero lo que sí quiero hacer es usar la regla para deducir algunas fórmulas, particularmente la fórmula de derivación de funciones inversas. ¿Okay? En la inversa, por ejemplo, la de la función logaritmo, la función que es la inversa del exponencial, la de la función arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etcétera, ¿no? Entonces, acá lo que dice esencialmente esta derivada o esta regla de la cadena es que para derivar una composición, fíjense que lo que estamos derivando es esta composición, g de f de x. ¿Okay?
Entonces, cuando derivamos esa composición, lo que dice la regla es que derivo la función que está afuera, la evalúo en la función que está dentro y multiplico por la derivada interna. ¿Ok? Derivo la función que está afuera, eh, evalúo lo que está dentro y multiplico por la derivada interna. Esa creo que es la mejor forma eh, de decir o de recitar la regla de la cadena. ¿Ok? Porque esa es precisamente la misma manera en que se cumple esta regla en el caso de n variables. Entonces, en otras palabras, tenemos esta fórmula, tenemos la fórmula esa que escribí y borré hace un momento, que g de f de x prima va a ser g prima de f de x por f prima de x. ¿Sí? La derivada del que está afuera, o sea, si tenemos solo dos funciones, ok, puede haber más de tres funciones, más de dos funciones, puede haber tres, cuatro, cinco y más en una composición, ok, pero en principio nos interesa solamente el caso de dos funciones, porque el caso de tres funciones o de cuatro o de más son casos que se pueden resolver a partir de la aplicación recursiva o iterativa más bien de, de esta regla que estoy explicando. Entonces, derivar esta composición donde G es la función que está fuera en la composición y F es la función que está dentro, sería derivar la función G, que es la función externa, evaluada en la función interna por la derivada interna. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer en principio es ver algunos ejemplos. Ya después vamos a ver cómo se deduce a partir de esta regla, la regla de derivación de funciones inversas. ¿Okay? Y probablemente mañana estaremos hablando de cómo derivar funciones implícitas. Y la manera de hacer esta derivación es precisamente usando la regla de la cadena. Ok, bueno, como primer ejemplo, vamos a considerar esta función, sea f de x igual a la exponencial, por ejemplo, de seno de x. Ok, esto no es más, notemos que acá hay dos funciones compuestas, o sea, dos funciones que se están componiendo. La primera, la externa es la exponencial y la interna es seno de x. ¿Ok? Estamos hablando de la composición de g, que sería la función exponencial, con una función interna que es la función seno de x. Entonces, calculemos f'. ¿Ok? O vamos a hacer algo, para no llamarle f esta, vamos a llamarle h, para poder decir, bueno, la f de la que está hablando la fórmula arriba es la función z. Vamos a llamarle h. Entonces, calculemos h' en x. Bien, surgió h' en x por la regla de la cadena sería la derivada de la función exponencial. Ok, eh, vamos a decirlo así y después ya nos saltamos este paso. Notemos primero que h de x se puede ver como la composición de dos funciones. La composición de g con f, donde la g que está involucrada allí, la g que es la función externa, corresponde a la función exponencial. Y la f, la función interna, la función seno de x. ¿Ok? Por lo tanto, como g' de x es la misma exponencial y f' de x es el coseno de x, esas son dos derivadas que ya hemos calculado, entonces la derivada de la composición, la derivada de h de x, resulta ser por la regla que está arriba, por esta regla, resulta ser esta. ¿Ok?
Pero fíjense que lo que estamos diciendo acá es que tomamos la G', que sería esta que está acá arriba, ok, tomamos la G' y la evaluamos en f de x y después multiplicamos por f'. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, tomar G' y evaluarla en f de x sería tomar la misma exponencial, que es esto que está acá, y evaluarla en f de x, que es el seno de x. Entonces, queda e a la seno de x. Y eso se multiplica por la derivada del seno de x, que sería coseno de x. Y esta sería nuestra derivada. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, fíjense que si nosotros nos hubiésemos, si estuviésemos entrenados en el cálculo de derivadas de funciones compuestas, todo esto, incluso esta parte que está acá, que copiamos aquí, la podíamos saltar. Porque la idea es que simplemente tomamos la función y me doy cuenta de que la función externa es la función exponencial. Entonces, derivar la exponencial es dejarla igual, porque la exponencial tiene por derivada ella misma. Se evalúa esa exponencial en lo que está dentro y entonces quedaría e a la seno de x, que es lo que quedó acá. Y después se multiplica por la derivada interna, la derivada de seno de x, que sería coseno de x. Y así de directo sería. Lo que pasa es que yo estoy haciendo todo esto acá para dejar claro quién es la función g, quién es la función f y quién debería dar como resultado. ¿Okay? ¿Quién sería g' evaluado en f de x y f'? Y por supuesto el producto de ellas dos, porque el producto de ellas dos es el resultado de la derivada que estamos calculando. ¿Ok? Profe, Dígame. una consulta, disculpe. Entonces ya ese resultado que queda, la exponencial elevado a la seno de x por coseno de x, es la respuesta, ¿no? Ya no hay Esa es nada la que hacer ahí respuesta. entonces. Ahí no hay más nada que hacer. Esa es la derivada de la Ok, profe. e a la seno de x. Ok, profe, gracias. A la- Profe, una pregunta, perdón. En el Diga. caso de cualquier f de x elevado a un exponente, ¿el exponente siempre va a ser la función de adentro o solo en el caso de... El exponente depende, ¿no? Porque depende de cómo sea la composición. En este caso, esta sí era la función interna, porque estamos hablando de que la externa es la exponencial y recuerda que la exponencial se evalúa en x, pero acá no se está evaluando en x, sino en seno de x, de manera que lo que antes era x, que es lo interno de la exponencial, se convierte en seno de x, que es una nueva función. Ahora esa es la interna. Pero, por ejemplo, aquí, en estos ejemplos, algunos de estos ejemplos, así, fíjense, El exponente sería la de afuera en estos ejemplos de aquí. vamos a ver, fíjate, aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a derivar esto. Aquí, fíjense que en este ejemplo, x cuadrado más 1 al cuadrado, evidentemente no es necesario, en este caso, usar la regla de la cadena. ¿Por qué no es necesario? Bueno, porque aquí podemos elevar al cuadrado, quedaría x al cuadrado más 2 veces 1 por x cuadrado más 1 cuadrado. O sea, uno usa el producto notable y lo que queda allí se deriva, porque lo que queda es un polinomio y se deriva tal como sabemos derivar los polinomios. Ahora, el problema cuando se presenta, imagínense que acá no es cuadrado, no es al cuadrado, sino elevado a la 100, por decir algo. Oye, mucho más, eh, no sé si decir difícil o engorroso más bien, fastidioso, elevar eso a la 100 y después derivar. Es mucho más fastidioso hacer una cosa como esa. La regla de la cadena permite derivar eso sin necesidad de desarrollar la potencia. ¿Ok? En este caso, la potencia se puede desarrollar, ese cuadrado se puede desarrollar allí, porque bueno, es un cuadrado, es fácil. ¿Ok? Simplemente es multiplicar x cuadrado más 1 consigo mismo y eso es fácil de desarrollar. Pero imagínense que tienen que multiplicar x cuadrado más 1 consigo mismo 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces. En realidad no vale la pena hacer ese desarrollo para después derivar, ¿no? Es muy poco práctico. La regla de la cadena permite hacer la derivación sin necesidad de hacer el desarrollo de la potencia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, vamos aquí. Vamos a hacer el ejemplo 1, el ejemplo 5,
que el ejemplo 3, el 2, son muy parecidos al 1, entonces no creo que valga la pena hacer muchos de esos. Sea, vamos allá, seguir llamando h de x, ¿sí? X cuadrado más 1 al cuadrado. Como comenté hace un momento, esto se puede desarrollar el cuadrado y después derivar. Es fácil, pero lo que quiero hacer es uso de la regla de la cadena para ilustrar cómo se hace, cómo se usa esa regla en estos casos. ¿Ok? Bueno, fíjense que aquí hay dos funciones involucradas. ¿Sí? Vamos a proceder como antes, notando que hay una composición. ¿Ok? En algún momento, ya cuando ustedes tengan un poco más de experiencia en esto, es decir, por ejemplo, cuando de aquí a un par de clases, o ya cuando estemos hablando, qué sé yo, de máximos y mínimos, que será, no sé, en un par de semanas, quizás, no lo sé. Ahí van a aparecer funciones de este tipo, funciones compuestas, y habrá que derivarlas. En ese caso, yo no voy a desarrollar las cosas con tanto detalle. Solamente voy a decir, esta es la derivada por usando la regla de la cadena y se acabó. Ok. Pero en este caso, tal como en el anterior, voy a desarrollar un poco más, solo para que se den cuenta quiénes son las funciones compuestas que están acá. Acá hay una composición de funciones. H se puede escribir como G compuesta con F, donde en este caso la función que está, vamos a verlo así, la función interna sí creo que es más sencilla de identificar. No sé si lo logran ver, ¿no? La función interna acá es sencillamente x cuadrado más 1. ¿Ok? Y la función externa es elevar al cuadrado, la función elevar al cuadrado. Porque si usted mete este x cuadrado más 1 dentro de acá, ¿ok? Entonces aquí va a quedar x cuadrado más 1 al cuadrado y va a resultar precisamente h. ¿Ok? Entonces, usted verifíquelo. Verifique que efectivamente cuando compone estas dos funciones, de esta manera g compuesta con f, va a resultar h. ¿Ok? Por lo tanto, nuevamente, al usar la regla de la cadena, la derivada, vamos a tener exactamente esto que está acá. La derivada de h, ¿ok?, va a ser g' evaluada en f por f' de x. ¿Quién es g'? Bueno, fíjense que g' sería 2x. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, vamos a poner esto un poco más abajo para escribir las derivadas de estas funciones antes. Como g', que es la que voy a necesitar calcular para usar la regla de la cadena, es igual a 2x, y f' también. Entonces, la derivada, esta derivada, va a ser igual a g' evaluada en f de x. ¿Okay? ¿Quién es g'? G' es 2x. Y cuando usted evalúa eso acá, es decir, cuando usted en donde está x introduce la f de x, es decir, x cuadrado más 1, entonces lo que obtiene es que g' evaluado en f de x va a ser 2 veces x cuadrado más 1. ¿Sí? Porque es 2 f de x. O sea, cuando usted coloca aquí f de x en lugar de x, que es lo que se está pidiendo acá abajo, entonces aquí va a quedar 2 f de x, es decir, 2 por x cuadrado más 1. ¿Ok? Y eso se multiplica por f', por 2x. Entonces, si quieren desarrollar un poquito más, pues lo desarrollen. Queda 4x al cubo más 4x. Esa es la derivada de esta función. ¿Ok?
¿Sí queda claro lo que estamos haciendo? Lo que hay que hacer es identificar quién está afuera y quién está dentro. Quién es la función externa, quién es la función interna. ¿Ok? Cuando usted identifica eso, pues ya eh, solo deriva la que tiene que derivar, la externa y la interna. La externa la evalúa, la derivada de la externa la evalúa en la función que está dentro y eso lo multiplica por f', que es la derivada interna. Bueno, vamos a seguir con ejemplos. Vamos a ver este ejemplo 5. O sea, vamos a seguir llamando a esto h de x igual a x más x a la menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Quiénes son la función externa y la función interna acá? Notemos Función que interna x más x menos 1 y función externa el 2. X2 sería. elevar al cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces sería algo así, algo así. Pues ese es el problema 3. Ok, ya lo cambio. Sería el 3. En este caso, la función interna sería x más x a la menos 1. Y la función externa, elevar al cuadrado. ¿Sí? Si usted mete esta f de x, la mete aquí, o sea, donde va x en esta expresión para la g, coloca f de x, que es esta x más x a la menos 1, entonces queda, efectivamente queda h. ¿Ok? Entonces, seguimos con el cálculo de la derivada. Como g', igual que antes, porque es la misma g de antes, es un x, y f' es esto, f' es la derivada de x, que es 1, y la derivada de x a la menos 1. Recuerden que derivar x a la menos 1, nosotros vimos ayer, que cuando derivábamos x a la n, ya no, eh, la fórmula de derivar x a la n no vale solamente para, esto fue lo que vimos ayer, ¿no? Que esta fórmula vale no solo para el caso de función de n natural, sino para n entero. De manera que vale, por ejemplo, para cuando n es igual a menos 1. ¿Okay? Entonces, derivar x a la menos 1 es bajar el menos 1 y restarle 1 al exponente. Eso ya lo habíamos dicho ayer. Entonces, derivar x a la menos 1 va a ser menos 1 por x a la menos 1 menos 1. ¿Ok? Es decir, esta derivada es 1 menos x a la menos 2. ¿Ok? O sea, 1 menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, al tener estas dos cosas, tenemos que, otra vez, esta es la expresión para, esta es la expresión para la derivada de la h. ¿Ok? Y eso, por lo que hemos calculado, va a ser g' evaluado en f de x, sería g' es 2x, pero si en lugar de x colocamos f de x, va a quedar 2 por x más x a la menos 1. ¿Sí? Y eso multiplicando a f'. ¿Sí? F' es 1 menos x a la menos 2. Aquí usted puede desarrollar esto, yo no lo voy a hacer, ¿ok? Porque ya el resto es un proceso puramente algebraico. Aquí lo que hay que hacer es hacer el producto, la propiedad distributiva, aplicar propiedad distributiva allí y bueno, simplificar lo que haya que simplificar, etcétera. Yo no lo voy a hacer, pero si quiere usted lo termina. Esta podría ser, la podemos dejar así perfectamente y ya es nuestra derivada. ¿Ok? La derivada de la composición. ¿Sí queda claro lo que estamos haciendo? Sí, profe, una duda. En un quiz no sería válido dejar la respuesta sí o no, o sí.
Bueno, lo que pasa es que en los quizzes usualmente ahí si fuese, fíjate, si fuese presencial como lo hacíamos antes, sí. En el caso del Moodle, el problema es que eh, muy probablemente tú vas a tener varias opciones y entonces, claro, si tienes esta, pero no está entre las opciones, a lo mejor tienes que seguir desarrollándola para ver cuál de las opciones es. ¿Ok? Sí, profe, tiene razón. Gracias. No. Ok, bueno, vamos a hacer algunas que quizás son un poco más complicadas. Ok, por ejemplo, esto que está acá, la 17. Sería el ejercicio 4, ¿no? Si f de x, o vamos a seguir llamándola h de x, igual a, este era el 3x sobre x cuadrado más 1 a la 4. Bueno, evidentemente, la manera en que está escrito esto acá me deja claro eh, lo siguiente. Notemos que si f de x es la función interna, evidentemente es 3x sobre x cuadrado más 1. Y la función externa es la función elevar a la 4, que es a la 4. Entonces, evidentemente con esas dos funciones, h de x es g de f de x. ¿Ok? Por lo tanto, para calcular la derivada de h, usamos la regla de la cadena. Entonces, como g' de x, evidentemente es 4x al cubo, y f' de x, aquí hay que usar la regla, lo voy a colocar abajo para hacer un poco de espacio, porque tenemos que usar la regla del cociente, ¿no? Va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado, ok, más pequeño. Entonces esto pues, resulta, arriba es 3 multiplicado por x cuadrado más 1, menos 3x multiplicando a 2x, y abajo es x cuadrado más 1 al cuadrado. Lo voy a dejar así. Bueno, fíjense que arriba queda 3x cuadrado, ¿sí? Menos 6x, quedaría menos 6x, menos 6x cuadrado acá sería menos 3x cuadrado. Entonces quedaría 3 menos Profe, 3x perdón por cuadrado. Sí, interrumpirle. ¿Me puede bien. explicar de nuevo esa partecita, por favor? Aquí estamos usando la regla del cociente, ¿sí? La regla del cociente la vimos ayer y era esta. Cuando derivamos un cociente, derivamos arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, entre el de abajo al cuadrado. Solo estoy usando la fórmula. ¿Ok? Entonces, fíjate, acá tengo este cociente, el de arriba es 3x, el de abajo es x cuadrado más 1. Derivo el de arriba por el de abajo sin derivar, que es x cuadrado más 1, menos el de arriba sin derivar por el de abajo, por el de abajo derivado. ¿Ok? Entre el de abajo al cuadrado. Esa es simplemente usar esta fórmula con f, con el de arriba igual a 3x y el de abajo igual a x cuadrado más 1. Solo hemos usado eso. La derivada, y después, bueno, calculo las derivadas de las que aparecen allí para derivar. La derivada de 3x es 3, porque el 3 sale, las constantes salen según la observación que vimos por acá. Eh, Aquí las constantes salen cuando derivo. Entonces, cuando derivo 3x, 3 sale y derivo x nada más y la derivada de x es 1. Entonces, la derivada de 3x es 3.
Y acá derivar esto es la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Entonces queda 2x. ¿Ok? Es usar regla de la cadena y una vez que, perdón, regla del cociente, y una vez que me toca derivar la parte de arriba, lo que sea que haya que derivar ahí arriba, lo derivo. ¿Ok? Más nada, no he hecho más nada. Gracias, ¿Está profe. claro? Sí. Bueno, entonces acá, como decía, queda menos 6x cuadrado más 3x cuadrado da menos 3x cuadrado. Este menos 3x cuadrado que aparece acá. Y 3 por 1 da 3, entonces queda 3 menos 3x cuadrado. Y abajo queda x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces tenemos G', tenemos F', eh, usando la regla de la cadena, la fórmula de la regla de la cadena dice que esta derivada va a ser la derivada de G evaluada en F, ¿sí? La derivada de G es 4x al cubo, entonces es 4, pero ya no x al cubo, sino f al cubo, porque donde va x acá, según esta regla, debe colocarse f de x. Y f de x es 3x sobre x cuadrado más 1. Y eso entonces queda al cubo. ¿Ok? Porque esto sería g' evaluado en f de x. Y eso lo multiplicamos por la derivada interna. ¿Ok? La derivada de f, que es esta. Y eso es todo. Igual que antes, podríamos, si es necesario, tratar de desarrollar esto. Piense que, por ejemplo, abajo queda x cuadrado más, aquí queda x cuadrado más 1 al cuadrado, pero aquí va a quedar al cubo, porque este está el cubo, ¿ok? Entonces queda a la 5. Entonces uno podría tratar de desarrollar eso un poco, de ser necesario. Algunas veces no lo es. Yo no lo voy a hacer acá porque, como les había comentado igual en el ejercicio anterior, el desarrollo que hay que hacer después, una vez que ya tenemos el resultado, este resultado o este otro, es un desarrollo algebraico. ¿Ok? Ya aquí no hay que derivar absolutamente nada, ya el tema de derivación, el cálculo diferencial como tal, se acabó. El tema que sigue es un tema algebraico, un manejo puramente algebraico de esa última expresión. Más nada. ¿Ok? Las cosas pueden ponerse mucho peor. ¿No? Estos son ejercicios realmente sencillos, todos los que hemos hecho hasta ahora, pero las cosas pueden ponerse un poco más complicadas. Vamos a ver si aquí tenemos un ejemplo de eso. Bueno, en realidad hay un montón de ejemplos generales, no son casos particulares, pero, o sí son casos particulares, pero no tan particulares. Bueno, no veo uno que pueda usar acá para lo que quiero explicar. Sí hay, en realidad sí la hay, son estas, ok, estas tres, pero digamos que hay un... Bueno, ahorita vamos a hacer el que yo quiero hacer y después hacemos una de estas y una de estas. Ok. Vamos a considerar ahora esta función. H de x igual a yo, seno de del coseno de x cuadrado más 1. Ajá. Aquí tenemos ahora una composición, pero en esa composición están involucradas tres funciones. ¿Ok? Nuevamente, ya yo voy a comenzar a saltarme algunos pasos, pero los voy a escribir acá. Esta que está aquí, le vamos a llamar, esta sería mi G, esta que está acá sería mi F. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando de esto en rojo. ¿Están de acuerdo con que
La función externa acá es el seno y la función interna es todo esto que está dentro en el argumento del seno, ¿no? El problema aquí es que ahora hay 3 funciones compuestas, ya no solo 2. Pero eso no importa, en realidad no importa. Porque fíjense, vamos a hacerlo así. Notemos que H es igual a G de f de x. ¿Ok? Bueno, le estoy escribiendo lo mismo que antes, dije que lo iba a saltar, pero solo para aclarar, ya esto lo saltamos. Con G de x igual a seno de x, es la función seno, y f de x igual a coseno de x cuadrado más 1. ¿Ok? Pero fíjense qué pasa acá, ¿no? Por lo tanto, según la fórmula de la regla de la cadena, tenemos esto, ¿no? H' es G' en F por F'. Pero, ¿quién es G'? G', evidentemente, la derivada del seno, la derivada de G, es coseno. Entonces, G' es coseno, evaluado en f de x, multiplicado por f' de x. Lo voy a dejar así por un momento y después sustituimos ahí lo que vale cada quien. F de x sí que lo podemos sustituir porque es este que está acá. Ok, no hay nada que hacer ahí con la f. La f la conocemos. Pero la f' todavía no. Además, f', fíjense cómo es f'. F' de x, ¿quién es? Ahora fíjense ustedes que en f' hay 2 funciones compuestas. Digamos, una función f1 y una función f2. ¿Sí? O sea, esto que está acá, yo lo puedo ver como f1 de f2 de x. Una composición. Entonces, la derivada de la función f1, vamos a poner así, entre paréntesis, voy a poner todo esto entre paréntesis, con f1 de x igual coseno de x y f2 de x igual a x cuadrado más 1. ¿Ok? Así se puede ver f como la composición de otras 2 funciones. O sea, la h, la que nos dan originalmente, es composición de g y f, pero a su vez f es composición de f1 y f2. ¿Ok? Eso nos dice que para derivar f, como f es una composición, necesito usar la regla de la cadena. ¿Ok? Cada vez que yo tenga una composición y quiero derivar esa composición, debo usar la regla de la cadena. Siempre es así. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, según la regla de la cadena, yo debería derivar la función que está afuera, evaluar la función interna y multiplicarla por la derivada de la función interna. ¿Está claro? Es otra vez usar la regla de la cadena, solo que con digamos, los involucrados tienen otros nombres, pero nada, más nada, simplemente la misma regla con otros personajes y ya está. Aquí tenemos la derivada de f1 es menos seno, la derivada del coseno es menos seno, entonces quedaría menos seno, pero evaluado en f2. Evaluado en f2 sería, vamos a ponerlo así, evaluado en f2 de x. Y eso multiplicado por f2'. ¿Ok? Esto nos da como resultado menos seno de x, pero menos seno evaluado en f2. F2 es x cuadrado más 1, según lo que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Y eso multiplicado por la derivada de ese f2. La derivada de f2 es x. Entonces, esto sería, o si quieren reescribirlo, menos 2x seno de x cuadrado más 1. Esa sería la derivada de f. Esa es la que yo voy a sustituir, la que vamos a sustituir aquí en esta f'. ¿Ok?
Ahora, por lo tanto, en conclusión, lo que tenemos es que h' de x va a ser igual, según la fórmula esta que tenemos acá, ok, eso va a ser igual a coseno de f de x, f de x, ¿quién era? F de x, ya lo teníamos acá, vamos a tomarlo completo, aquí lo copiamos, f de x era esto, ok, y eso lo colocamos aquí adentro. Este era el seno de el f de x, ok. Eso estoy usando esta fórmula que está acá, coseno evaluado en f de x por f' de x, y f' de x es esto que está acá, por menos 2x seno de x cuadrado más 1. Esto es, como resultado final, menos 2x coseno del coseno de x cuadrado más 1 por el seno de x cuadrado más 1. Ok, esa sería la derivada. Uno pudo haber hecho esto de forma más directa. Lo que pasa es que para hacerlo de forma más directa yo necesito que ustedes vayan entendiendo cómo se aplica la regla de la cadena. Ok, vamos a hacer un sexto, y ese sexto sí lo voy a hacer de forma un poco más directa. Sea eh, f de x igual a, bueno, vamos a llamarle h, no importa, así tal cual es. F de x igual a e elevado a la seno de x más 1, o más, vamos a ponerlo así, 1 más seno de x, para dejar claro que el 1 no está sumándose en el argumento, sino que se le está sumando al seno, y esto al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí lo voy a hacer un poco más directo. Entonces, la derivada de esta f, ¿quién es? Es la derivada del exponencial evaluada en lo que está dentro. La derivada del exponencial es ella misma, y cuando lo evalúo en lo que está dentro, queda exactamente esto. ¿Ok? Pero multiplico, y esto lo multiplico por la derivada interna. Y la derivada interna es la derivada de 1 más seno de x al cuadrado. ¿Ok? Derivo todo lo que está dentro del exponencial. No sé si se dan cuenta de lo que estoy haciendo. No estoy aplicando esta fórmula. Estoy aplicando esta fórmula. Tengo una función externa que ya identifiqué, es la exponencial. Tengo una función interna que también identifiqué, es la función esta que está acá completa, 1 más seno de x todo al cuadrado. ¿Ok? Entonces la fórmula de la regla de la cadena me dice, derivo lo que está afuera, es decir, derivo la exponencial, y sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma, la evalúo en lo que está dentro, por eso queda nuevamente esta expresión aquí, porque es la exponencial evaluada en lo que está dentro, multiplicándola además por la derivada de lo que está dentro. Entonces eso es lo que he hecho. ¿Ok? La multipliqué por la derivada interna. Entonces queda, vamos a copiar esto porque esto va a permanecer de aquí en adelante igual. Esto va a ser igual a la exponencial que está allí. Va a seguir siendo la misma. Ahora, la derivada interna es la derivada de esto. ¿Ok? La derivada de esto, fíjense que para derivar esto, yo nuevamente uso la regla de la cadena. Voy a poner eso entre corchetes, porque aquí hay una composición otra vez. La función externa es la función elevar al cuadrado, ¿sí? Y la función interna es la función 1 más seno de x. Cuando tomo la función externa en este caso, ya me olvido de este exponencial ya hizo el trabajo que tenía que hacer, ya me olvido de ello. ¿Okay? Ahora me concentro solamente en esto que está dentro del paréntesis. Tengo la función externa, en esta nueva función es elevar al cuadrado, y la función interna es 1 más seno de x. Entonces, la regla de la cadena me dice, derivo la función externa, que es la función elevar al cuadrado, es decir, la función x cuadrado derivada es 2x, pero eso lo evalúo en lo que está dentro, y lo que está dentro es esto. ¿Ok?
Y eso lo multiplico por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de 1 más seno de x. Eso es lo que nos estamos diciendo. Ok. Finalmente, pues lo único que ahora me toca derivar es esta última parte. Entonces todo lo demás queda esencialmente igual. Por lo que lo vamos a copiar acá. Este corchete ya no lo voy a necesitar. Entonces, queda la exponencial por 2 por 1 más seno de x. Y ahora por la derivada de 1 más seno, pero la derivada de 1 más seno es la derivada de 1, que es 0, más la derivada de seno, que es coseno. Y ahí queda. Entonces, si lo quieren arreglar un poco, lo pueden poner así. 2 coseno de x por 1 más seno de x por e a la 1 más seno de x al cuadrado. Y ya. Entonces, lo que quiero que noten es que uno lo que hace cuando tiene una composición de más de dos funciones es aplicar de forma iterativa, aplicar de forma repetida la regla de la cadena. Aplicamos la regla de la cadena acá, que una vez que aplicamos la regla de la cadena, esa parte que ya se derivó y que quedó allí, ya no hay que derivar más. Ahora se deriva esta otra que, por ser nuevamente una composición, hay que aplicar otra vez la regla de la cadena. ¿Sí? La aplicamos aquí. Esto quedó igual porque esto ya no había más nada que hacerle. Entonces aplicamos la regla de la cadena acá, que era la derivada externa, evaluada en lo que está dentro por la derivada interna. Ok. Esto quedó igual, porque ya no había más nada que hacerle, al igual que en el caso anterior a la exponencial ya no había más nada que hacerle. Y se deriva la interna, que es esta. Si aquí hubiese habido otra composición, entonces nuevamente aplicamos la regla de la cadena allí. La aplicamos tantas veces como sea necesario. Okay. Entonces acá derivamos, ya no teníamos que seguir derivando porque no aplicamos otra vez la regla de la cadena, sino simplemente la regla de la suma, ya está. Okay. Y bueno, después era solo arreglar un poco el desorden en que estaba escrito esto ahí. O aquí dejarlo así no era problema, ¿verdad? No, da lo mismo, ¿no? Lo coloco así solamente para dejarlo un poco más ordenado, pero en verdad es igual. ¿Queda claro lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? En este ejercicio se da el valor de f evaluado en 0, el valor de f' evaluado en 0, en 1, o sea, en 2, en todo eso, ¿no? Lo mismo con g y h. Entonces nos están pidiendo, por ejemplo, calcular, vamos a ver un ejemplo más, y vamos con la fórmula de la derivada de una función inversa. Sean f y h, tales que f de 0 vale, según esto, 1. F' en 0 vale 2. Bueno, en realidad aquí yo voy a necesitar solo f en 0, f' en 0, ajá, f y f'. Ok. G en 0 igual a 2. F' en 0, según esto vale 1. H en 0 vale 1 y h' vale 2. Y h' en 0 igual a 2. Entonces, calcule. Vamos a calcular. Primero, según, bueno, f compuesta con G, prima evaluada en 0. ¿Ok? Esa es la primera. Bueno, fíjense ustedes que esto que está acá, según la regla de la cadena, es
Vamos a la fórmula que vimos al principio, ¿no? Según la regla de la cadena, esta que está acá, cuando yo derivo una composición y la evalúo en A, tomo la función externa que es G, la derivo, la evalúo en f de A y la multiplico por f' de A. ¿Sí? Vamos a poner esto así. Según la fórmula más, voy a poner aquí, por la fórmula más, tenemos esto. Tenemos que esto va a ser la función de afuera evaluada en la función de adentro, 0. Este sería mi A, 0 en este caso sería la, por la derivada de la función interna, que en este caso es G, evaluada en 0. Fíjense ustedes una cosa, ¿no? Acá, bueno, aquí voy a necesitar también otros valores, ya me estoy dando cuenta que voy a necesitar algo más. Es decir, los valores que están copiados aquí, probablemente voy a necesitar otros de esos, ahorita los copio. Pero aquí lo que quiero hacer notar es que ahora lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, en los ejemplos anteriores, siempre ha sido colocar la G como externa y F como interna. ¿Ok? Pero eso no tiene por qué ser así, puede ser al revés. ¿Ok? F puede ser la externa y G puede ser la interna, que es lo que está pasando en este caso. ¿Ok? 0 valía 2. Bueno, voy a necesitar F' en 2. F' en 2 vale 1. ¿Ok? Aquí F' en 2 es igual a 1. Fíjense qué pasa acá. F' está evaluado en G de 0. F' está evaluado en G de 0, pero G de 0 vale 2. Por eso es que digo que voy a necesitar F' en 2, porque necesito saber cuánto vale esto. ¿Okay? Por G' en 0. ¿Okay? G' en 0 vale 1. Esto es 2 y esto es 1, según esta y esta información que me están dando. Ahora, esto que está acá vale 1, de manera que esto va a ser el producto de, bueno, simplemente de 1 por 1, que es 1. ¿Ok? Eso es esta expresión. ¿Sí lo ven? Lo que hicimos fue aplicar la regla. Lo que pasa es que acá esa regla está siendo aplicada en un punto en específico, entonces tengo que evaluar las funciones y la derivada que corresponda en ese punto en específico. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense acá, esta que está acá. Vamos a hacer esa última de esto y continuamos con la fórmula que quería demostrar hoy también. G compuesta con F compuesta con H. Aquí a lo mejor voy a necesitar otro de los valores que están dados acá, y si los necesito, pues los copio y ya está, ¿ok? Evaluado vamos a evaluarlo en 0, no en 2, sino en 0. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes que esto es, según la regla de la cadena, lo que pasa acá es lo siguiente, ¿no? Esta sería la función externa, la G, y la interna sería esta composición. Entonces aquí me toca derivar la G evaluada en la función interna, evaluada en F compuesta con G en 0. ¿Ok? Por F compuesta con G prima evaluada en 0. ¿Ok? Es decir, esto que está acá, en realidad, vamos a escribirlo un poco distinto para que se den cuenta con más facilidad de lo que estoy diciendo. Esto es G de F compuesta con G. ¿Sí? O mejor así, G compuesta, porque la composición es asociativa, entonces G compuesta con esta composición, y eso es lo que estoy derivando y estoy evaluando en C. ¿Ok? Entonces aquí hay dos funciones, aquí no es G sino H, pero y aquí tampoco era G sino H. La H acá. Aquí lo que estoy haciendo es componer G con F y esta con H. Ok, entonces esto que está acá lo puedo asociar, tengo F compuesta con H y esa la compongo con la G.
Entonces la función externa es la de G y la función interna es F compuesta con H. La regla de la cadena me dice que para derivar esta composición, derivo la que está fuera, que es G, la externa, evalúo en la que está dentro, ¿sí? Evaluado en cero, en este caso en cero porque ese es el punto A, por la derivada interna que es la derivada de la composición de F y H. Ok. Ahora, esto es G' evaluado en ¿quién? En F de H de 0. ¿Ok? Por esto es F' evaluado en H de 0 por H' evaluado en 0. Aquí se aplicó, como hay dos funciones compuestas nada más, aplico la regla de la cadena tal como la conozco. Ahora, ¿qué pasa? H de 0, según esto que está acá, vale 1. ¿Ok? Entonces voy a tener G' evaluado en F de 1. Porque esto que está acá vale 1. Profe, tengo una pregunta. ¿No sería G' compuesta por F' de H de 0? ¿Dónde? Aquí. Arriba. Sí. ¿No No, sería porque, también F'? no, porque aquí estamos derivando de la función externa nada más. La regla de la cadena me dice que en una composición yo derivo la función externa y la evalúo en la función interna, ¿sí? Y eso lo multiplico por la derivada de la interna. Entonces acá la función externa es G. Esta es la función externa, la G. Y la función interna es esta. Esta no la tengo que derivar interna, o sea, no queda evaluado, la función externa queda evaluada en la función interna, pero esa función interna aquí, en primer lugar, no se deriva. Se deriva es ya cuando la estoy multiplicando, no cuando la estoy componiendo nuevamente acá. ¿Ok? Eso es lo que dice la regla, porque si no, entonces, según lo que tú dices, aquí debería ser G' evaluado en F', y eso no es lo que está estableciendo esta regla. Es G' evaluado en F por F', ¿sí? Entonces acá sería esta función, la externa derivada, evaluada en la función interna. Y después eso multiplicado por la derivada de la interna, que es esta. ¿Okay? No se evalúa en F'. No. Ok, profe. Después Sí, para como había derivar, otra composición ahí. perdón. eh, Como es que yo vi como F compuesto por H, pensé que también se podía hacer ahí. Sí, sí, pero acá recuerda que esta es la interna y lo que se hace con la interna es derivarla, pero afuera ya, se multiplica. Ok, no dentro de esta evaluación. Bueno, aquí, Pues, aquí entonces esto que está acá es esto, ¿sí? La derivada de esto es esto que está acá, según la regla de la cadena que hemos aplicado varias veces. H de 0 vale 1, H' de 0 vale 2, según esto. Ok, entonces esto aquí vale 2. Entonces, lo que tenemos es que esto es G' evaluado en F de 1 por F' evaluado en 1 por 2, que es este 2 que está acá. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que muy probablemente iba a necesitar otros valores de los que estaba acá. Necesito este valor F de 1 y F' de 1. Okay, F de 1 acá era 0 y F' de 1 era 1. Vamos a copiar eso aquí en los datos que nos dan. O sea, esos son datos simplemente. Lo que pasa es que yo copié algunos, no los copié todos. F de 1 es 0 y F' de 1 es 1. Bueno, voy a ver si necesito otro más. Si necesito otro más, lo copio y ya está. Esto va a ser G' evaluado en F de 1, que es 0. ¿Sí? Según esto. Por F' de 1. F' de 1 es 1. Esto que está acá sería 0 y este sería 1. Entonces, esto da como resultado esto que está acá, ¿no? Y finalmente, G' de 0, creo que sí lo tengo acá, este que está acá, vale 1. Entonces, todo esto es igual a 1. Es decir, es 1 por 1 por 2.
y finalmente esta derivada vale 2. Lo que quiero que vean con todo esto es que cuando yo tengo composición de más de dos funciones, lo que hago es aplicar de forma iterativa la regla de la cadena. Aplico la regla tantas veces como sea necesario. Si hay si hay una composición de dos funciones, toca aplicar la regla de la cadena una sola vez. Si hay tres funciones compuestas, toca aplicarla esta vez y después para derivar esta otra composición una segunda vez. Y ya. Si hay cuatro funciones, habría que aplicarla tres veces y así sucesivamente. ¿Okay? Bueno, yo sugiero que traten de hacer todos estos ejercicios de derivación eh, usando la regla de la cadena. ¿Okay? Hay algunos que quizás no se pueden hacer porque, bueno, no sé exactamente lo que piden acá. Profe, una consulta. Ajá, ¿Yo puedo utilizar la regla de la cadena para todo lo que hemos visto hasta ahora sobre derivadas? solo para cuando las funciones son compuestas. Si la función no es compuesta, no es necesario usarla. Ok, Claro, ok, profe, gracias. porque allí, fíjate, por ejemplo, podrías usarla, sí, pero no es necesario hacerla. Esta función ya nosotros sabemos que la derivada es la exponencial. Entonces, imagínense que esa función yo la veo de esta forma. E a la x es una función f de g de x. Esta sería mi g y la f es la función exponencial. Entonces, derivar esto usando la regla de la cadena es realmente, no sé cómo decirlo, no ganas nada. Más bien inviertes, eh, inviertes recursos que no son necesarios invertir allí. Fíjense, yo podría derivar esto, la derivada que está afuera, la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada interna, que es la derivada de x. X sería la interna. Entonces sería e a la x. ¿Para qué usar la regla de la cadena acá? Eh, si, si yo sé directamente cuál es la derivada del exponencial, o sea, ¿por qué tengo que hacer este paso? ¿Por qué no saltar de una vez para acá? Lo que quiero decir es que sí la puedes usar, la respuesta es sí la puedes usar en todas las que hemos visto, pero no es necesario hacerlo. Cuando lo haces, estás invirtiendo un recurso y un tiempo con el que no ganas absolutamente nada. Entonces no hace falta hacer eso cuando no tienes composición. Ahora, si hay composición de funciones, definitivamente, ahí sí obligatoriamente debes usar la regla de la cadena. ¿Ok? Bueno, déjame ver si por acá abajo está. No, no importa. Fórmula, vamos a poner esto así como fórmula para derivar. En realidad, si uno quiere, se aprende esta fórmula y si no, no. Solamente al aprenderse la regla de la cadena y manejar bien la regla de la cadena, yo creo que eso es suficiente para obtener las derivadas de las funciones inversas. ¿Ok? Voy a escribir la fórmula solo porque ella me parece a mí que es interesante y a partir de ella podemos hacer el cálculo de derivadas de funciones inversas. ¿Ok? Sin embargo, en realidad, si uno no quisiera aprendérsela, no hay problema. Siempre que se aprenda la regla de la cadena, ¿no? Entonces, recordemos primero que una función, cuando es invertible,
Vamos a suponer que esa función tiene inversa, inversa que se denota como f a la menos 1. ¿Ok? Se tiene lo siguiente, por lo menos dentro del conjunto de definición. ¿Ok? Esta expresión, la expresión f eh, de f a la menos 1 de x igual a x. Ustedes saben que cuando uno compone una función con su inversa, de esta forma o al revés también, es decir, al revés sería f a la menos 1 de f de x da x. ¿Sí? En cualquiera de las dos formas, la composición de una función con su inversa siempre es la función identidad, que es x. Eso lo saben, ¿verdad? ¿Podría repetir la última, por favor, profe? Y cuando uno compone una función con su inversa, eso vuelve a dar identidad. Por ejemplo, cuando usted compone eh, e a la x, ¿sí? Y el logaritmo de x, entonces tiene e a la logaritmo de x es x, o logaritmo de e a la x es x, ¿sí? Cuando hace la composición de esta forma o de esta otra, el resultado final es la función identidad. Cuando compone una función con su inversa, que es lo que estoy haciendo acá, el resultado es la identidad, la función x. ¿Ok? Si compone, por ejemplo, la función x cuadrado y la función raíz de x, por supuesto, en el sitio donde están definidas, ¿ok? Vamos a tener que x cuadrado, raíz de x, si x es positivo, esto va a ser x, para x positivo, o x mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero si hace la composición de raíz de x al cuadrado, eso va a ser x. ¿Ok? O sea, porque son inversas una de la otra. Y así, ¿no? Con otras funciones eh, inversas. Eso es conocido. Deberían haberlo visto en el curso de nivelación. Cuando uno compone una función con su inversa, ella da la identidad, la función x. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito que sepan, que se cumple esta igualdad. ¿Ok? Ahora, lo que ocurre es que el lado izquierdo, en el lado izquierdo de esa igualdad hay una composición. Entonces, si yo derivo esta igualdad, en el lado izquierdo debo aplicar la regla de la cadena y en el lado derecho no. En el lado derecho, la derivada de x es simplemente 1. ¿Sí? En el lado derecho vamos a tener 1. Y en el lado izquierdo vamos a tener la derivada de f evaluado en f a la menos 1 por la derivada de f a la menos 1. ¿Ok? Según la regla de la cadena, cuando tengo esta composición, pues va a ser la derivada de la función externa, que es la f, evaluada en la función interna, que es f a la menos 1, por la derivada de la función interna. ¿Ok? Eso es aplicar la regla de la cadena en el lado izquierdo. Y en el lado derecho es 1 porque es la derivada de 1. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, fíjense que mágicamente tenemos la fórmula para la derivación de funciones inversas. Porque de aquí, esto que está acá, es una función, es precisamente la derivada que estoy buscando. La derivada de la función inversa, según esta fórmula, cuando la despejo va a ser 1 entre f', f a la menos 1 de x. Ok, eso,
Esta es la fórmula que quería, pero esto es válido para f, cuando f' es distinto de 0, ¿no? Que f' podría ser igual a 0. Cuando f' es distinto de 0. Vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo. Y mañana continuamos con los ejemplos usando esta regla de derivación. Fíjense que lo que dice esta regla es que para derivar la función inversa, okay, lo que yo tengo que hacer es derivar la función directa y evaluarlo en la inversa. Okay. Y entonces tomo el inverso multiplicativo de esa expresión. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo sencillo es la función logaritmo. Sea f de x, esta función, la función exponencial. Entonces, nosotros sabemos que su función inversa, f a la menos 1 de x, es la función logaritmo. Sí, por supuesto para x positivo. Ok. Bueno, fíjense ustedes que la derivada de la función logaritmo, según esta fórmula, sería la derivada de la función inversa. Ok, según esto, la derivada del logaritmo es la derivada de la inversa. Pero esta fórmula me dice que sería 1 entre f a la menos f' evaluada en f a la menos 1 de x. Ahora, ¿quién es f'? F' es la misma exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Como Sí, profe. f es e a la x, f' es e a la x. Entonces esto es 1 sobre e elevado a, o sea, esto que está acá es la misma exponencial. Solo que va a ser elevado a la f a la menos 1 de x. ¿Okay? Entonces va a ser e a la logaritmo de x. ¿Ok? Y por lo tanto, esto es igual a 1 sobre x. Porque esto que está acá es x. La exponencial del logaritmo es el mismo argumento, es x. Lo que estaba explicando ahorita, que cuando compongo una función con su inversa, da la identidad. ¿Ok? Entonces, resulta que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Lo que hicimos fue aplicar la regla esta de derivar funciones compuestas. Ya. Vamos a hacer una más y con esto terminamos la clase. No sé si quedó claro el ejercicio. Lo que hice fue aplicar la regla, ¿no? Derivar el logaritmo, como el logaritmo es la inversa de la exponencial, es f a la menos 1 de x, entonces aplico esta regla con esa f. Eso va a ser 1 entre f' evaluada en f a la menos 1, pero f', según como este es f es ella misma. Ok, pero eso se evalúa en f a la menos 1, que es esto que está acá. F a la menos 1 del logaritmo, entonces e a la logaritmo x. E a la logaritmo de x es x. Entonces es 1 sobre x, toda esta expresión. Ahora, sea f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, f a la menos 1 de x es igual a la raíz de x. Es la inversa. Vamos a calcular la inversa de la inversa de la función x cuadrado. Vamos a calcular su derivada. Entonces, al igual que arriba, aplicamos lo mismo, ¿no? La derivada de raíz de x. En realidad esta derivada la pudimos haber calculado usando
De hecho, yo hice una cuenta acá donde está esto de páginas sin título. Yo hice una cuenta en donde estaba viendo cómo se calculaba la derivada de la raíz enésima usando la definición. De hecho, pues se la puedo mostrar. Eh, y como caso particular se calcula esto, ¿no? Pero ya que estamos en este cuento de la derivada de la función inversa y la raíz de x inversa de x cuadrado, pues vamos a calcularla de esta manera. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular la derivada de a la menos 1. Según la fórmula, esto es 1 entre f' evaluado en f a la menos 1 de x. ¿Quién es f'? Bueno, como este es f es 2x. ¿Ok? Entonces, esto es 1 entre 2 veces 2x, pero no evaluado en x, sino en f a la menos 1. 2 veces f a la menos 1 de x. ¿Ok? Y entonces esto es 1 entre 2 veces la raíz de x. Porque f a la menos 1 es raíz de x. Esta es la derivada de la función raíz de x. Y eso termina, bueno, con eso terminamos la clase. Profe, ¿podría subir un poco, por favor? Sí, claro. Un ratito. Hasta ahí está bien más. Profe, Diga. Un ¿y poquito más. nosotros sí podemos tener acceso a ese documento en el Dropbox que nos envió? Ajá. ¿A cuál documento específicamente? Perdón, un Dropbox nos envió por un link por el WhatsApp. Sí. Déjame ver, ¿no? ¿Cuál es exactamente a qué te estás refiriendo? Mm, Perdón, profe, muchas gracias. Yo me retiro la otra clase ya. Gracias, profe. está Tenga un buen bien. día. Voy a detener la grabación en este momento para terminar.